Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Leo Rodríguez. Leo es locutor, musicalizador y responsable artístico de FM Aspen 102.3 de Buenos Aires. Leo, ¿cómo va? ¿Cómo anda, José? Un gusto, gracias por este momento. Gracias por aceptar la invitación. Leo, en la música, ¿qué es un clásico? ¿Y por qué no nos cansamos de escuchar clásicos? Y un clásico es una canción que perdura en el tiempo, es una canción que en la mayoría de las veces ha sido un hit primero, es decir, un tema muy importante que definió una época, marcó un momento, y que con el tiempo va madurando y se va convirtiendo en un clásico. Lo que hace también a un clásico, para mi punto de vista, es que acapara varias generaciones, que no es solamente una canción que está destinada a cierta, o en realidad en una época, en un principio estuvo destinada a cierto público, casi siempre joven, y después con el tiempo ese público fue creciendo y los hijos y los nietos fueron teniendo acceso a esas canciones, y eso es lo que la convierte en un clásico, ¿no? El paso del tiempo y no perder cierta vigencia, digámoslo así. Los 60, los 70, los 80, el rock y el pop, ¿qué tuvieron esos años, esos géneros que produjeron tantos clásicos? Yo creo que antes que nada había como una especie de caldo de cultivo cultural que fomentó a todo eso. Por ejemplo, si hablamos del caso de los Beatles, estamos hablando de un grupo que reinventó lo que fue el primer rock and roll de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard. Ellos terminaron transformándolo, reinventándolo y haciendo una movida cultural más que musical impresionante en los años 60. Es decir, tomaron los elementos de ese primer rock and roll, los adaptaron y de hecho con el tiempo fueron ellos mismos reinventándose. Si vos agarrás, por ejemplo, por poner un ejemplo, los Beatles, ¿no? El primero o segundo disco te vas a dar cuenta que es un sonido mucho más inocente que los últimos discos, que fueron discos con un sonido mucho más elaborado. Y todos esos discos, todos absolutamente, en esa evolución, tuvieron algún éxito y todos indudablemente tienen clásicos. Entonces ahí tenés época de posguerra, el hipismo a fines de los años 60, todas esas revoluciones culturales, si se quiere, que han sido parte de las grandes capitales internacionales, y creo que todo eso fomentó, ¿no?, a que surjan grupos como los Beatles. Si querés un poquito antes, un Elvis Presley. ¿Qué es lo que hizo Elvis Presley? Tomó del country, tomó de la música negra y lo reinventó, y tenías a un blanco. ¿Qué le pidieron al productor de Elvis? Vos tenés que llevar al terreno de los blancos lo que hacen los músicos de raíz afroamericana. Y eso fue un boom, una revolución, es decir, un quiebre, algo que marca un antes y un después. Es un momento bisagra al que los jóvenes ven con mucha simpatía, acuden a ello y lo transforman en un éxito. ¿De dónde a dónde va ese espectro que muchas veces vos profundizás en la radio cuando de golpe recordás una efeméride de alguna banda y empezás a decir, tiene un toque de esto, pero suena a aquello? ¿De dónde a dónde va ese espectro? ¿Qué tan amplio es? ¿Qué géneros o subgéneros abarca? Es muy buena tu pregunta, porque abarca todo acorde a lo que escuches. Si vos escuchás Deep Purple, vas a escuchar música clásica de artistas como Johann Sebastian Bach. Si escuchás, no sé, Queen, algunas canciones de Queen, por ejemplo, la propia Bohemian Rhapsody, Rhapsodia Bohemia, o It's a Hard Life, vas a escuchar elementos de la ópera. Si escuchás canciones, volviendo a los Beatles, eh, podés encontrar elementos del vodevil, de la música del cabaret de los años 30, 40, en un tema como When I'm 64, del disco Sgt. Pepper. Entonces, elementos del jazz. En los años 70 surge una banda exquisita que quizá no tuvo tantos éxitos, pero hoy sus discos son clásicos, como Steely Dan, que tomaba mucho del jazz de la costa oeste de los Estados Unidos, del jazz californiano.
tenés tipos como Miles Davis, que al revés, viniendo del palo del jazz, se metió en el rock. La revolución que hace un músico como Frank Zappa, por ejemplo, también, que le mete soul, funk y rock, jazz, y hace una gran ensalada, pero con un gusto musical genial. Yo creo que todos se fueron nutriendo a lo largo de sus carreras, hablando de los grandes artistas, de los grandes grupos. Entonces, no hay una línea, no tenés una línea, una divisoria que te permita darte cuenta hasta acá uno y hasta acá el otro. Mismo las bandas no fueron las mismas. Si vos tomás un grupo, por ejemplo, como U2, cuando surge a fines de los 70, es un punk bastante crudo, un sonido de rock eh, que era típico de aquella época, de los Sex Pistols, de The Clash, y después tomás un disco que sacaron 15 años después de su primer álbum y es electrónica, es vanguardia de los 90, así que yo creo que los grandes artistas lo que han logrado es justamente eso, romper sus barreras, sus propias barreras internas, incluso a veces en el seno de las bandas, y poder reinventarse. Te iba justamente a preguntar por ahí, ¿hasta dónde en esa fábrica de clásicos que estamos describiendo de alguna manera, fueron los artistas los que propusieron, los que experimentaron, innovaron? ¿Hasta dónde fueron sus oyentes, sus fanáticos, quienes los empujaron? ¿Y hasta dónde fue la industria, que con productores, las áreas de marketing, de repertorios, etcétera, las que también influyeron en esa construcción cultural a la que vos te referías? Sí, todo influye en eso, José, porque los grupos cuando nacen, salvo excepciones, ponele AC/DC te dicen, yo te sirvo el mismo plato milanesa con papas fritas y huevo frito todas las noches, que sé que te va a gustar, y en todos los discos. Y no cambian su fórmula, es básicamente la misma desde el día cero, desde que arrancaron en los 70, con el sello discográfico que dice, seguí haciendo esto que nos va bárbaro. Tenés otros grupos, volviendo al caso de un grupo como Queen, por ejemplo, que en los años 70 tenía un estilo de rock muy glamoroso y muy distinto a lo que hizo a partir de canciones que llegaron en los 80, como Otro Muerde el Polvo, en que se hacen un grupo bailable. Las modas siempre han sido parte de los grupos a la hora de los cambios. La música disco, por ejemplo, atravesó a los grandes grupos de rock, a Kiss, a los Rolling Stones, a Queen, a la Electric Light Orchestra, grupos de rock de la más pura cepa que se dejaron seducir frente a la música disco. Las modas, las tendencias, obviamente que si vos sos un grupo que está un tanto tambaleando y no tenés la fortaleza para plantarte frente a los popes de la industria, vas a quizás flaquear un poco y vas a acceder a lo que los directivos te pidan. Ahora, si sos una banda plantada que vende miles y miles de discos en su momento, hoy tenés streaming y sos un éxito en las plataformas, te vas a plantar distinto y vas a decir, no, pará, déjame hacer lo que yo quiero. Volviendo al caso, no quiero ser repetitivo, pero volviendo al caso de Queen, está muy claro en la película Bohemian Rhapsody cuando ellos se plantan y le dicen, no, hay que hacer esta canción, Rhapsodia Bohemia, que era la antítesis al hit. La antítesis al hit por su duración, porque no tenía un estribillo claro, porque tenía una ópera en el medio. Ellos se plantaron y salieron más que airosos de esa situación, y hoy tenés al gran clásico, no solo de la banda, sino prácticamente de una década. ¿Hay algo en la música en inglés, en el inglés en particular, en sus músicos, en su hábitat cultural, que, digamos, que marca un poco todas estas épocas? ¿O es que simplemente nos detenemos en ese recorte y hay otros mundos de clásicos en los que no indagamos o no profundizamos? Quizá no indagamos o no profundizamos porque no han tenido el rebote de lo que sí tuvo el rebote la música angloparlante, ya sea británica como norteamericana, pero los grandes grupos de esos países se han dejado influir por la música de Francia, por la música de Alemania, de Rusia, incluso en alguna oportunidad algún grupo, o por la música de Asia.
cuando sale Carlos Santana como una verdadera revolución musical a fines de los 60 en Woodstock. Él fue el padre un poco del rock latino, haciendo esa mezcla que hasta esa época era algo totalmente desconocido. Obviamente que quizá tengamos ahí dos pilares muy importantes, pero no es todo, no es todo. La tenés a Grace Jones en los años 80 haciendo Libertango de Astor Piazzolla. Entonces, podés decir, y sí, es una cantante que canta en inglés, pero bueno, toma cosas del tango y otro toma elementos de la música del Caribe o de Centroamérica. Algo quizá, no sé, para mí el tema de los Beatles es muy importante, como raíz como para analizar todo lo que surgió más que nada desde el 62 hasta esta parte, porque todo está atravesado por los Beatles prácticamente. Ahora, si nos vamos más atrás y tenemos que bucear en otros países. El propio Beethoven, con el Himno a la Alegría, tenía su propio hit y es hoy un clásico indiscutido, ¿no? Si querés, era un clásico pop de aquella época. Leo, la música básicamente es para escuchar, obviamente, pero también es una fuente de grandes historias. Y vos sos un gran contador de historias sobre músicos, Gracias. sobre instrumentos. ¿Dónde descubrís esas historias? Obviamente, ahora ya tenés un recorrido, muchos años, un posicionamiento, pero esos detalles, esas anécdotas, que además te permiten trazar comparaciones, vínculos, ¿de dónde salen? ¿Dónde las empezaste a encontrar? ¿Dónde las buscás ahora? Desde muy chico me he nutrido siempre de revistas. Tuve la suerte de que mi padre en los años 80 trabajaba en un banco y mandaba cheques a librerías de Inglaterra o de Estados Unidos para que me llegaran libros que acá prácticamente no se podían acceder, o revistas. Hoy por hoy trato de estar al tanto con revistas muy específicas de música. Y muchos libros, ¿no? Desde enciclopedias hasta, por ejemplo, libros que son específicos de las décadas, de los 70, de los 80, de los 90, de los movimientos musicales, como puede ser el grunge, o puede ser el soul, o puede ser el punk en los años 70. Casi que me he nutrido de todo esto porque es mi pasión desde muy joven, y siempre me interesó más tener esos libros y tener esos discos que aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento. No, apenas puedo tocar algunas notas en el piano, producto de que mi madre es profesora de piano, pero no mucho más que eso. Y siempre es como que me sedujo la historia detrás de la canción, y poder contarla en la radio, al aire todos los días, es un círculo perfecto que se cierra para mí en cada mañana. Leo, muchas gracias. Un placer, un placer. Muchas gracias a vos. Hablábamos con Leo Rodríguez, locutor, musicalizador y responsable artístico de FM Aspen. Y nosotros nos vemos la próxima. Chao.